No son nuevos, pero parecen. Tienen un discurso muy claro anti-Estado y agresivo. Sus nuevos referentes ingresaron hace poco en la política y parece que tienen su fuerte en los sectores más jóvenes de la sociedad. ¿Cuál es la razón de su surgimiento? ¿Es para prestar atención? Hoy presentamos Libertarios, un fenómeno en ascenso. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y de esfuerzo, para defender a los jóvenes que creen que la única salida hoy es Ezeiza. Cuidado con nosotros, con los chantas y chorros, vamos a ser su peor enemigo. Argentina tiene un gran futuro, ese futuro es liberal y ya comenzó. No hablen de política. 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 Hablen de política. Hace un par de años, o 2 o 3 años, podíamos decir que esto era una cruzada de 2 o 3 locos que se autodenominaban libertarios, ¿no? Que tenían ideas, que rozaban más lo personaje que lo dirigente político, y esos 2 o 3 locos hoy tienen listas, tienen partidos, tienen un movimiento que podemos discutir si es masivo o no, pero sí que está en ascenso. Y eso es lo que vamos a discutir hoy acerca de los libertarios en un nuevo episodio de No hablen de política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y hoy tenemos la suerte de tener el equipo completo. Después de varias ediciones estamos los 3 mosqueteres aquí en la mesa virtual que hemos denominado en esta temporada del podcast, junto a Leo Lora y Yami Palma. ¿Cómo andan? Hay mesas de todo tipo y material, ¿no? Incluso Claro. en la política, una de las mesas que más se habla es, bueno, la mesa política y ahora último la mesa judicial. Ahora estamos en la mesa chica o la mesa chica. Ahora estamos en la mesa virtual. Cada vez más virtualizados y virtualizadas. Así que acá estamos con un episodio interesante, además que creo que da para tal vez filosofar incluso un poco más de lo cotidiano, pero que me parece que es un fenómeno interesante. Con un tema así, como decían, interesante, que da como varias aristas para analizar. Un tema que veníamos tanteando hace tiempo, pero bueno, hoy finalmente nos vamos a tomar esta media hora, 40 minutos para dedicarle a les libertarios. Son el resultado de la política, ¿no? Digo, muchas veces se habla de como si los libertarios hubiesen nacido de un repollo, ¿no? O hubiesen caído tipo en una nave extraterrestre, y son mucho más humanos de lo que creemos. Son el resultado de una forma de hacer política, un contexto político, y también, digo, la suma de los disgustos políticos en el último tiempo, independientemente de la fuerza política que encabece, ¿no? Esto es un proceso que venimos viendo incluso desde por ahí la gestión, los últimos años de la gestión de Cristina Kirchner se profundizó muchísimo en la gestión Macri, y Alberto Fernández ha intentado reparar con política, pero la pandemia quizás ha potenciado un poco más el surgimiento de los libertarios, con características muy particulares, pero me gustaría hacer mucho énfasis en un denominador común que encuentro, por ejemplo, con Espert, con Milei, que son quizás los 2 personajes o los 2 dirigentes políticos más importantes de este movimiento, que es el manejo y la gestión de la bronca, ¿no? Digo, son movimientos que están gestionados por la bronca, por el enojo con la política, como si fuese un caballo de Troya, por decirlo metafóricamente. Es una agrupación política adentro de la política, buscando que la gente se enoje con la política, ¿no? Y ahí es donde arranca este movimiento que está en contra de, no solo de Macri, de Cristina, de los partidos políticos y demás, pero al mismo tiempo formando un partido político, presentándose a elecciones. Algunos podrán decir son ideales o no, pero no dejan de presentarse como una forma electoral. Como mínimo interesante para analizar, sobre todo porque hay un público en las redes sociales en todo esto, y también se manifiestan en rebeldía. Sí, nosotros planteamos la idea de un fenómeno, preguntamos si tal vez es parte central de la discusión que nos invita, si se quiere, a discutir y a tenerlo como tema en este episodio.
las elecciones presidenciales anteriores, Espert fue candidato a presidente y hay una razón bastante cotidiana dentro del mundo de la política que a veces suele reírse y que resultan menores. Yo creo que tal vez en este caso estamos ante un fenómeno que es demasiado claro ese horizonte, ¿no? Hay otros actores dentro de la política que está como más definido su horizonte de poco crecimiento. Digo, hay sectores de la política nacional, por ejemplo, los sectores más identificados con el ala izquierda de la política, es como que no se suele esperar grandes elecciones en materia de cantidad de votos y demás. De hecho, sus campañas electorales han sido ayúdennos a pasar tal piso de votos para tratar de conseguir una banca en el Congreso y demás, como que incluso ese es el mismo discurso. Y acá estamos como ante una incógnita. Y me parece que eso también está interesante, el hecho de por qué se nos presenta como una incógnita. Yo creo que hay elementos ahí que tal vez hacen dudar, ¿no? Hacen pensar en la posibilidad de un crecimiento aún mayor, porque si no sería una cuestión, una moda, estar ahora y nada más. No sé cómo lo están viendo ustedes. Sí, también creo que como dicen ustedes, es un poco el contexto en el que las condiciones están dadas para que el movimiento libertario tome más fuerza. Por un lado, por el tema de las redes sociales, ¿no? La población a la que más está apuntando donde conseguir votos el movimiento libertario, por ahí es la población más joven, entonces hay mucho hincapié en la campaña en redes sociales, y también el tema de la sensación o el discurso permanente de hartazgo hacia la política, de hartazgo hacia el gobierno de turno o hacia los gobiernos anteriores. Como Argentina creo que ya es un país que viene de periodos en los que la crisis nos está ganando por todos lados, entonces no hay una propuesta o no hay un gobierno que impulse políticas que sean un poco más alentadoras de repente para el común de la ciudadanía, y se presenta un movimiento que pretende revolucionar y que pretende cambiar todo y que pretende desmantelar el Estado. Entonces, bueno, de repente quizás es la nueva alternativa que se presenta hacia lo que ya venimos viviendo. A mí me gustaría agregar algo que para mí no es menor, no debe pasar por alto, que es la simplificación de la política, ¿no? Este podcast, de hecho, muchas veces a la hora de tocar algunos temas, no es que se va por las ramas, sino que complejiza muchas veces ideas que parecen simples. Es un poco la idea del podcast, y a veces terminamos tocando temas que no tienen que ver con el eje principal, pero que son muy importantes para tener en cuenta. Yo creo que es algo muy peligroso lo que plantean los libertarios. Yo creo que se está viendo hace un tiempo, sobre todo con Macri, esta idea de simplificar la política que suena a cáscara vacía, ¿no? A tener muchos eslogans, a tener un discurso muy directo, pero no genera efectos, ¿no? No genera efectos inmediatos en torno a lo que se dice, ¿no? Si uno con Macri en 2015, ya de entrada el nombre del partido se llamaba Cambiemos. Tenía ya un mensaje muy fuerte y era una palabra. Eso me parece que forma parte de la simplificación de la política. Y si uno ve a Milei, por ejemplo, en TikTok, explicarte la inflación en menos de un minuto, es la simplificación más espectacular en torno a la política, cuando la inflación no se explica en menos de un minuto. Hay papers, hay análisis económico, hay miradas económicas, hay pensadores que imaginan de una u otra forma. Y uno ve, por ejemplo, el gasto público, ¿no? Espert ha hecho bandera del gasto público y te lo explica, insisto, en un TikTok. Y cuando te lo explica en un TikTok, el gasto público, es muy sencillo. Cuando vos, y sobre todo esa comparación de comparar la economía de un país con la economía hogareña, que siempre aparece el mismo ejemplo de cuando vos tenés tanta plata en tu casa y gastás más, vas a ser deber, ¿no? Y si eso pasa todo el tiempo, la deuda es cada vez más grande. Simplificar eso me parece que ha sido un elemento
muy importante, sobre todo para un público más joven, que hoy los ritmos de consumo son mucho más rápidos y además más simple. Han llevado algo tan complejo como la economía a la simpleza de un TikTok. Y no es un TikTok la economía. Sí, a mí me gusta algo que vos dijiste al principio, que es esto de es el resultado de la política, ¿no? Digo, ¿cómo es que vos explicás? Es como esto va a ser como una entrevista interna. ¿Cómo es que vos explicás? Claro, ¿cómo es que vos explicás que son el resultado de la política? Porque me parece que ahí hay una punta interesante para desarmar. ¿Por qué Es decís una que conferencia de prensa esto. Claro. Sí, acá Leandro Lora de No hablen de política. Vale. ¿Por qué decís que son el resultado de la política los libertarios? Porque yo creo que la política ha generado las condiciones para que este sector no solo aparezca, sino que crezca, ¿no? Es como que la política muchas veces se encierra en una complejidad que aleja, y no digo que esté mal, digo que son las circunstancias de la política. Digo, por ejemplo, cuando uno veía las cadenas nacionales de Cristina, que fue una de las cosas, de las grandes críticas que hubo en torno al gobierno de Cristina Fernández, que la verdad que hacen que sea, si esa era la gran crítica, digo, me parece que hablaba muy bien de otras cosas, pero se hablaba no solo de las cadenas nacionales, sino de la complejidad de las cadenas nacionales, porque explicar los temas políticos son complejos. Entonces la gente muchas veces se aleja, porque no entiende, no quiere entender muchas veces, está preocupada por otras cosas. Y esa mirada tan particular de la política hace que se empiecen a dar las condiciones para que dirigentes con otra mirada, otro tono, sobre todo otro tono, porque digo, Macri llegó con la simplificación de la política, pero tampoco llegó con soluciones. Sí, es un tono mucho más... como que la simplificación... Es un tono mucho más directo y agresivo incluso, ¿no? No tienen ningún pudor en insultar, no tienen ningún pudor en utilizar palabras violentas para referirse al Estado, a la política en general, a los políticos. Muy de base, si se quiere, ¿no? Sí, y cuando uno lo compara, digo, estamos en un sistema casi bipartidista en Argentina, casi, no es bipartido, pero más o menos anda por ahí. Y yo creo que los dos grandes sectores han sido generadores de esta línea más libertaria, porque digo, como así te digo que Cristina complejizó mucho la discusión en base a su capacidad intelectual y en base a que realmente hay temas políticos que requieren tiempo, atención y variables que uno a veces no le interesa, sino que Macri además vino con la simplificación de la política, pero tampoco solucionó nada. Entonces, ni lo complejo ni lo simple solucionó. Entonces aparece algo también simple, más vinculado a un discurso vulgar y muy agresivo, que me hace acordar mucho al que se vayan todos, pero planteando una alternativa. Una alternativa, a mi entender, vacía, pero no deja de ser una alternativa, ¿no? Y yo creo que ahí está el riesgo. Es un que se vayan todos, nosotros somos la nueva política. La inflación se resuelve así, una pavada. El gasto público lo resolvemos echando así y se resolvió. Y fíjense que tardé 10 segundos en decir lo que la propuesta libertaria en torno a ciertos temas. Y que ha caído muy bien en los jóvenes. Después voy a hablar del tema jóvenes y libertarios, porque me parece que hay una explicación muy clara ahí en torno a por qué los jóvenes ven atractivo el movimiento libertario y se suman. Independientemente de que esto ya lo habíamos discutido fuera de aire con Leo, de que no son todos los jóvenes, no se habla de los jóvenes como una masa homogénea, pero sí hay una ciertas características del público joven que hace que sea más atractivo el movimiento libertario. Pero cuando uno habla de que la política genera las condiciones, habla desde lo que la complejizaron, entendiblemente, y de los que la simplificaron, pero además no respondieron en esa simplificación, justamente porque es una cáscara vacía. Sí, me parece que hay dos preguntas que ahí buscando artículos y demás encontramos que están muy buenas y que nos pueden dar pie a seguir en la parte que viene debatiendo, que es ¿qué es lo que está saliendo mal en la política actualmente? ¿Que la gente se esté alejando de la política o será que los políticos se alejaron de la gente, ¿no? Me parece que por ahí estas dos grietas de las que hablamos, este hartazgo, este agotamiento, esta poca identificación para con un partido o no, lo que hemos hablado en otros capítulos, la falta de la militancia, la falta del contacto con la gente en la calle, ha llevado a que
estas nuevas formas de política pisen un poquito más fuerte y, como siempre decimos, simplifiquen tanto la política que hagan que la gente no piense en el más allá o en las consecuencias de llegar a tal o cual partido a que gane, ¿no?, las elecciones en este caso. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Este fenómeno del alejamiento de la política con la ciudadanía, a mí me gustaría agregarle un condimento más, ¿no? Y para sumar a todas las variables que hacen que hoy los libertarios en algunas encuestas se vean entre 8 y 10 puntos de intención de voto, que es un montón para un sector que viene de a poco creciendo y justamente forma parte del título. Me parece que, además de la falta de empatía de la política con la ciudadanía, se le debe sumar la rebeldía de los adolescentes o de los jóvenes, ¿no? La historia ha mostrado que los adolescentes y los jóvenes siempre se muestran rebeldes con el sistema, ¿no? Con el sistema tal cual fuere. Hoy, el sistema forma parte de un gobierno que promueve derechos, que ha tenido grandes avances en varias materias, pero que no deja de ser la autoridad. Hoy pareciera que el movimiento libertario es la rebeldía de los adolescentes, ¿no? Es la forma de rebelarse ante el poder. Sobre todo porque el contexto económico, social y varias variables más, justamente, hacen que sea un gobierno criticable. Esto de la inflación, esto del gasto público, esto de la falta de empleo, y tanta otra cosa más. Incluso culturalmente a veces se ataca desde el movimiento libertario, por ejemplo, al peronismo. Entonces, me parece que esa empatía de la rebeldía con los jóvenes hace que el movimiento libertario sea mucho más atractivo, sobre todo porque además es agresivo. Y cuando uno nota esa agresividad, el movimiento libertario hace que los jóvenes sean empáticos, porque muchas veces es esto de, por lo general esa revelación es violenta, ¿no? Es de querer hacer una revolución. Quizás la revolución de los adolescentes hoy es por el lado de los libertarios. Uno entiende que de forma errónea, por lo menos de cómo uno concibe ciertos conceptos. Sí, yo eso siempre atendiendo, ¿no? Que no estamos hablando, que lo aclaramos igual, de una masa homogénea, ¿no? Que puede haber un sector. A mí el tema me resulta súper apasionante porque me parece que es como un actor que a priori pareciera, ¿no? Como que irrumpe, más allá de que libertarios siempre existieron, ideas liberales siempre existieron, y que incluso también hay un poco de falsedad detrás del discurso libertario. Si uno repasa, por ejemplo, Espert. ¿Dónde estudió Espert para ser profesional? En la UBA. O sea, está todo bien, pero vos estudiaste en una universidad pública, bancada y financiada por el conjunto del aporte vía impuestos de los argentinos y argentinas, por decirlo, no en las incoherencias del discurso libertario, porque me parece que hay una cuestión ahí también que es la incoherencia del discurso libertario en su función de la anulación total del Estado, que ese tal vez es el discurso más fuerte y el que juega un poquito con la idea del sentido común, entendiendo ese sentido común como tal vez ese sentido que o es el mayoritario, que no significa ni que sea verdad ni que sea mentira, sino que es como el mayoritario, o tal vez se impone en apariencias como mayoritario, o es el que tiene más ruido, pero no sabe si efectivamente es lo que piensa la gran mayoría. Yo creo que igual... ojo con los libertarios también en la Argentina, porque la Argentina tiene una historia política que, más allá de su crisis política que pueda existir hoy en nuestra sociedad, es una sociedad distinta en relación a sus vínculos con la política. ¿Sí? Es una sociedad que suele estar movilizada, que suele discutir de política como tema común. De hecho, esto del no hablen de política que tenemos nosotros y que lo extraemos un poco de las charlas que a veces se escucha de, bueno, en la mesa familiar no se va a hablar de política.
viene a raíz de que en la Argentina se habla de política. Es algo que se suele hacer. Entonces, también yo creo que ahí la corriente libertaria tiene un escollo complejo, particularmente en la sociedad argentina. Pero digo también que me encanta este tema porque es algo que se viene que por lo menos quienes están discutiendo la política en serio, y en esto yo señalo principalmente a Cristina Fernández de Kirchner, es un tema que lo tiene presente. Cuando en reiteradas ocasiones Cristina viene diciendo, la política tiene que encontrarle la vuelta a esto porque la gente no nos lo va a perdonar, no se lo va a perdonar a la política, está hablando de este tipo de cosas. Yo comparto con que es el resultado de la política, el surgimiento de los libertarios, básicamente porque si la política no le resuelve los problemas a la gente, es obvio que eso va a pasar. Y está potenciado por una pandemia que le ha complicado además la vida a la gente, y que la política, por lo inusitado de lo que ocurre en materia sanitaria, es difícil que lo pueda manejar, sobre todo en el medio del resto de los problemas, que no son solamente los financieros, sino los problemas que tiene la propia lógica de la política para enfrentarse a los poderes económicos, a los poderes financieros, a los poderes hegemónicos, al resto de los poderes políticos. Es sumamente complejo. Pero también, y en esto yo quiero señalar que hay una cuestión vinculada a lo social y a los tiempos que estamos viviendo, que me parece que no son menores, sino tienen estrictamente que ver con el uso de las redes sociales como incidencia de los libertarios en los sectores de la población que más consumen ese tipo de plataformas o aplicaciones, por así llamarlo. Sino que yo creo también de que es una sociedad que también está cada vez más individualizada y es mucho más permeable a este tipo de discursos. Suponiendo, por ejemplo, los nuevos formatos de trabajo, ¿no? Más de freelancer, o incluso mismo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Donde se pueden escuchar gente que ya no depende de la organización sindical, laboral y demás para hacer uso de la defensa de sus derechos como trabajadores y sus derechos sociales, sino que empieza a pensar que pagar impuestos es un bajón, que puede empatizar con la idea de que pagar impuestos es un robo, y que puede empatizar con una idea que no hace mella en la idea de la política como construcción colectiva, comunitaria. Entonces, eso es el resultado también de como una suerte de destrucción, que el propio tejido social y cultural que se está dando, particularmente en Occidente, bueno, está teniendo estos resultados que son bastante esperables. Si vos rompés el tejido de sentido comunitario y colectivo que explica la conformación de un Estado-nación, que explica la idea, ¿no?, de una sociedad que se supone que se unifica para vivir y convivir en un colectivo como identidad común, ¿no?, la Argentina como identidad común. Si eso se rompe y empezás a pensar en clave individual, porque la sociedad y la tecnología y el mundo te lleva a la cuestión individual, y la verdad que los discursos de individualismo empiezan a permear cada vez más, empiezan a entrar cada vez más. Entonces yo creo que es un poco y un poco, es la política en su suerte de construcción de casta, alejándose del conjunto de la sociedad siendo permeable al avance de la tecnología y las nuevas formas de vincularse socialmente, que hacen que también encuentren en la política este tipo de imanes que los atraen a sentirse identificados. Entonces yo creo que también es un poco de eso también. Y lo último que quiero decir en relación a esto, y ya dejo de hablar, pero es peligroso también, es como una suerte de... Es peligroso en el sentido de que sería una prueba trágica, particularmente para la Argentina, apostar a una experiencia libertaria. Porque si los libertarios harían lo que están diciendo, se destruiría por completo el tejido de sostén social que hoy, con todas las falencias que tiene, subsiste. Porque si la opción va a ser eliminar al Estado, ¿no? Es como, bueno, ¿quién va a regular? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a ponderar los niveles de igualdad, de equidad, de justicia social que se han construido en la Argentina? Eso sería catastrófico para el conjunto de la sociedad, para el tejido social argentino. Entonces yo creo que eso también, pero le plantea a la política un desafío, más allá de que nosotros no coincidamos en absoluto con las ideas libertarias, quienes, bueno, estén en contra de eso, la verdad que tendrían que plantearse la pregunta del por qué surgen, preguntarse si esto es un fenómeno en ascenso posta y por qué, y actuar en consecuencia. Me parece que ahí sí tiene una responsabilidad de la política como
sector de la sociedad que pretende conducir los destinos comunes de la sociedad. Hace un tiempo una docente de la Facu me dijo algo como, bueno, el Estado es una mierda, ¿no? Por unas situaciones que estábamos analizando, pero existe y ayuda de algo, ¿no? Sí, el Estado tiene muchas faltas, muchas falencias, y actualmente se han profundizado en algunos aspectos aún más, en otros se han mejorado. Pero es lo que decís, bueno, listo, desmantelamos el Estado. ¿Y cómo hacemos para llevar adelante un país como Argentina? ¿Argentina está preparada para la llegada al gobierno de los libertarios? Argentina es un país que tiene la estructura, que tiene la economía, que tiene las condiciones dadas para que esto suceda. Me parece que desde el vamos no está hecha esa pregunta. Las discusiones se llevan a otros planos, como decís también, planos que son muy violentos de repente también. Bueno, pero Yami, pero son violentos, pero vos fíjate cómo se expresó esa docente para referirse al Estado. Digo, se expresan como se expresa la ciudadanía en general. Cuando uno escucha hablar de los políticos, de la política en general, del Estado, ¿no? Del gobierno, los gobiernos, etcétera, se refieren de esa manera. Es como decir, esto es una cagada, son todos lo mismo, es una mierda. Y de repente aparecen políticos que reproducen ese discurso con esas palabras tal cuales. Hay una suerte ahí de empatía. Sí, claro, tal cual. Por eso considero que en esta nueva campaña han tomado mucho del el discurso común de la calle, el discurso común de las personas, pero no sé si haciendo hincapié a las necesidades reales de las personas. Cuando nosotros planteamos en nuestra conversación el Estado es una mierda, era porque estábamos atravesando el acompañamiento de una mujer víctima de violencia de género junto a su hijo, en el que el Estado lamentablemente no estaba respondiendo como necesitábamos que responda. Y en ese caso el Estado tiene muchas falencias aún que resolver, ¿no? Entonces ahí, bueno, a veces se cruza lo personal con lo profesional, con la militancia, y llegás un poco a ese lugar. Pero bueno, digo, las personas libertarias, de repente, ¿de qué están hablando cuando quieren desmantelar el Estado? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que proponen? ¿En base a qué necesidades de la población lo están proponiendo, lo están diciendo? ¿Están viendo cómo está la sociedad argentina? Y piensan actuar en función de eso, o solamente están pensando en sus intereses individuales, como decís vos. Bueno, ¿cuáles son las propuestas para la sociedad argentina? No, salgamos del individualismo. ¿Qué nos vienen a proponer? Es que, perdón, pero yo creo que el problema es ese. La gran crisis es no pensarnos de manera colectiva. Y eso es lo que no se está trabajando. Hay sectores, digamos, ¿no? No, como todo. Es complejo, es diverso, pero ese temor a una tendencia individualista es la que habilita esto. Y la falta de discusión de los temas de manera colectiva. Por eso yo insisto, yo escucho cada vez que habla la vicepresidenta, cada vez que habla Cristina Fernández de Kirchner, que insiste con discutir política, pero también comparto lo que dice Ale respecto de la simplificación. Es como estar 10 pasos adelante antes de preparar el terreno para escuchar, ¿no? Y discutir. Para mí acá hay una cuestión también de sentirse parte. Digo, vos, para poder escuchar un discurso político que te hable en clave colectiva, tenés que sentirte parte de ese colectivo para que te interese y te importe una discusión de esas características, ¿no? Y cuando eso se empieza a romper, y particularmente la pandemia eso lo hace, bueno, genera un desafío mucho mayor. No solo recuperar el trabajo, la salud, mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Reparar todas las inequidades y desigualdades que se vienen acrecentando en los últimos años, sino que en clave de cómo nos conformamos y nos organizamos como grupo social. Bueno, tiene una tarea inmensa como conductora la política de ese proceso social. Y creo que lo hemos charlado también en otras oportunidades. Yo no sé si la política lo piensa, si considera que tiene que hacerse cargo también de eso, ¿no? Lo que pasa es que es como la política funciona en un terreno de esas características, si no, desaparece. Sí, y ojo, yo plantearía ya para empezar a concluir, plantearía un asterisco muy importante
ojo con simplificar la propuesta también, ¿no? Porque hace un tiempo que venimos escuchando, debatamos ideas. Bueno, y las ideas, digo, muchas veces en el pedido se queda en un pedido, ¿no? Y tanto pedir, debatir ideas, nadie debate las ideas. A ver, esto de, digo, es muy difícil simplificar lo complejo. Yo voy a insistir siempre con esto y me parece que ese es el juego en el que los libertarios terminan ganando, ¿no? Pero, digo, decir vamos a salir de la pandemia implica un montón de cuestiones. O discutir cómo vamos a salir de la pandemia. Yo creo que el Frente de Todos está haciendo un planteo interesante. Yo creo que Juntos plantea algo muy vinculado al marketing, pero digo, si uno lo traslada al marco general de ideas, es algo, y no hay más nada. Por eso yo insisto en que hay que tener mucho cuidado en cómo se mueve la política de aquí en más, y me parece que antes de debatir ideas, también tenemos que debatir cómo llegamos hasta acá. Porque sin ese balance, para mí, va a ser imposible dar los pasos que siguen para adelante, y sin ese balance, me parece que no se va a terminar de entender de por qué el movimiento libertario hoy es lo que es y qué puede llegar a ser. Sin eso, me parece que vamos a estar como medio siempre dando vueltas, como el perro cuando se quiere morder la cola, ¿no? Siempre dando vueltas, y no terminando de resolver el problema. Yo creo que mi conclusión así, lisa y en resumidas cuentas, la política tiene que dejar de convocar solamente al conjunto de la sociedad una vez cada 2 años. Ese Bien. Creo que es uno de los principales puntos de crisis que tiene la política, que solo la convoca, entre comillas, una vez cada 2 años. Y lo digo entre comillas porque es toda la crítica que venimos haciendo en los episodios anteriores. La convoca con pavadas, con musiquita, con discursos vacíos, ¿no? Con propuestas cero, con escándalos. Propuesta cero, me gustó eso antes que, ¿cómo es? Pobreza. Pobreza cero, propuesta cero, sí, tal cual, mira, lo podríamos usar. Así no se puede convocar al conjunto de la sociedad a que reivindique la política. La tenés que convocar mucho más seguido. Y tampoco es avasallarla, pero la verdad es que tenés que... hay que construir una política mucho más colectiva y mucho más cotidiana. Si no, el creciente individualismo va a decantar en este tipo de expresiones. Ya hay experiencias en muchas partes del mundo y la Argentina podría no ser la excepción. Y el peronismo particularmente tiene un gran desafío porque, en mi opinión personal, es el último dique de contención que tiene nuestro país en términos políticos. Hablando de la política como herramienta de transformación, ¿no? Es el peronismo. Si no estuviese el peronismo, yo creo que acá estas ideas ya hubiesen entrado como, no sé, como catarat, no sé, no se me ocurre una palabra. Aluvión. Como aluvión. La marea. Como sería un aluvión de Starbucks. Bueno, la política que convoque, nosotros convocamos a todos nuestros seguidores de No Hablen de Política a que nos sigan escuchando, a que sigan recomendando y a que nos esperen el próximo jueves o el próximo sábado si nos escuchan por Radio Universidad en un nuevo capítulo de No Hablen de Política. Adiós. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.